Bien, y vamos a hablar un poquito de las plaquetas. Las plaquetas también se pueden llamar como trombocitos. Y la función de las plaquetas es la coagulación. Coagulación de la sangre, o sea, la sangre pasaría de un estado líquido a un estado sólido. Esa sería la función de la plaqueta. ¿Por qué va a necesitar hacer eso la sangre? ¿Por qué va a necesitar pasar de un estado líquido a un estado sólido? Eso lo realiza para generar el mantenimiento de los vasos. ¿Tá? Esto sería un vaso cualquiera, puede ser una arteria, una vena, un vaso grande, un vaso pequeño, y cuando se rompe, la sangre empezaría a perderse. Entonces lo que hace es coagular y tapar el agujero de salida para de esa manera que la sangre siga virtiéndose en forma normal. Si nosotros miramos un glóbulo rojo o un glóbulo blanco, bien, los glóbulos rojos son así, los glóbulos blancos son así, hay otros más chiquititos, glóbulos blancos, las plaquetas serían así, esto, ¿está? Porque es una partícula hecha en una célula. Si querés poner el teléfono arriba de... no lo quise, es una partícula hecha dentro de una célula. Si nosotros miramos a los glóbulos rojos, irían adentro de un vaso avanzando uno arriba del otro, ¿bien? Perfectamente ordenados, y se dice que van como si fueran pilas de monedas, ¿no? Pero imaginemos que esas monedas, que irían así, no se tocan una con otra, ¿está? Entonces, depende del corte, yo lo vería de una manera, lo vería de otra, o sea, así o así. Entonces, los glóbulos rojos van avanzando sin tocarse un glóbulo rojo con otro glóbulo rojo. ¿Y por qué es importante que no se toquen? Y porque si se tocan a la velocidad que van, la sangre va entre 300 a 600 kilómetros por hora. Entonces, si eso iría haciendo que los glóbulos irían haciendo esto, el rozamiento los iría rompiendo y no llegarían muchas a destino. El destino sería ir, por ejemplo, del corazón hasta las células, llevando el oxígeno y trayendo el dióxido de carbono, yendo al pulmón, llevando el dióxido de carbono y volviendo con oxígeno. Entonces, si eso generaría un rozamiento entre los glóbulos, completamente se desintegrarían antes de llegar o cuando estarían volviendo. En cambio, de esa manera los glóbulos pueden estar dando vueltas días y días, sea rojos o sea blanco, y no tener casi rozamiento, choque uno con otro. ¿Y por qué pasa eso? Porque todas las células estas que están en la sangre, eléctricamente tienen todas la misma polaridad. Nunca agarraron dos imanes, y agarras dos imanes y de un lado se pegan, pero das vuelta a uno de ellos, los querés acercar y no se pega. ¿Por qué? Porque polos distintos, positivo con negativo, se atraen, pero polos iguales, positivo con positivo, negativo con negativo, se repelen, se rechazan, ¿tá? Entonces ahí vos sentís la fuerza que te hace uno con el otro para poder separarse. Eso que se llama arco eléctrico, ¿no? Esa fuerza, que sería lo mismo que atraerían, o sea, las alfileres cuando las pones cerca para que se acerquen. Si el imán es más fuerte, el arco eléctrico es más grande. Si es más pequeño el valor del imán, no el tamaño, también atrae desde más cerca. Bueno, en esto, todas las células estas de la sangre son negativas. Entonces, todas estas tienen un arco eléctrico así, que las separa una de la otra. Y eso evita, como si fuera el imán, imagínense que el imán sería todo negativo y el otro todo negativo, entonces yo lo quiero acercar a este y no puedo. Y el otro que está arriba tampoco, y el otro que está abajo tampoco, entonces eso hace que se mantengan una separación. Como se dice, como si fuera una marcha militar avanzando, en donde cada uno mantiene una distancia con el de adelante, con el del costado, y van avanzando sin chocarse. Las paredes del vaso también son negativas, entonces los glóbulos, sean rojos, pero también las proteínas, las enzimas, ninguno de esos elementos va rozando contra la pared, porque se romperían, se desintegrarían a esa velocidad que circula. Sí, una parte del plasma, que es una parte del agua, porque el plasma es casi 90% agua,
sí tiene rozamiento contra la pared. Y ese rozamiento que va haciendo contra la pared del vaso va generando calor. Ese calor lo va irradiando el vaso hacia afuera. Y hacia afuera hay células, ¿no? En todos lados. Entre medio de esas células hay agua también. Y esa agua, ese calor lo irradia hacia afuera, calienta a esa humedad de tejidos que hay afuera y eso va avanzando y es lo que nos mantiene la temperatura a lo largo del cuerpo. Así que cuando aumenta la frecuencia tendría que aumentar la temperatura, pero para eso tenemos lo que se llaman termorreguladores, como la piel, que lo que hace es decir, se abren los poros, entonces como una chimenea que al abrirse puede perder más calor. Y cuando genero menos calor, para no perder tanto, lo puedo contraer al polo para lograr perder menos calor y de esa manera regular cuánto calor estoy perdiendo a través de la piel. Porque al circular la sangre siempre va a generar calor. La única manera de que si el vaso se agranda o, por ejemplo, los elementos que hay en la sangre bajan, entonces yo tendría un vaso que es así, lleno de sangre, y en este tendría un vaso que es así, con menos sangre. O un vaso dilatado con este volumen. Entonces acá voy a tener más espacio y al tener más espacio se va a perder va a tardar más el calor en llegar acá, entonces generó menos calor, porque agrandé la superficie. Y en este debes agrandar la superficie y bajé el volumen de líquido. En esos dos casos va a bajar la temperatura. En los casos en los que aumenta la temperatura, bueno, hay normalmente algo en el sistema de defensas que está generando, muchas veces es hormonal, que está siendo refractario, o sea, no deja que se pierda la temperatura de la misma manera. Entonces el calor se acumula dentro del vaso y tarda más tiempo en salir. Eso me da un aumento de la temperatura. ¿Por qué hacemos eso? Para que el microbio que ingresó generara un ambiente que no está adecuado a lo que a él le gusta. Entonces de esa manera le da la posibilidad a los glóbulos blancos de poder destruir con mayor facilidad a ese microbio. Bueno, en esto, si se rompe un vaso, la sangre empezaría a perderse por ahí. Y es como una manguera que se pinchó y la manguera sola no se repara. Estaría perdiendo sangre. Bueno, nuestro tejido sí tiene la posibilidad, como en un corte en la piel, ver que las células que son vecinas a esta herida, ¿qué hacen? Y lo que hacen todas las células que se dividen y forman nuevas células. Entonces, en este lugar, de una célula salieron dos, de cada una de estas salieron dos, entonces voy agregando tejido. Entonces al ir agregando tejido, estas van a crecer y después estas también van a ir agregando otra más así y hasta que se lleguen a cerrar. Ahora, si yo tengo todo el tiempo saliendo sangre por acá, se hace difícil que el tejido vuelva a crecer, ¿no? Los vasos, ¿qué tal? Los vasos están formados por tejido muscular. No es un tejido muscular igual al esquelético, pero es un tejido muscular. Entonces de esa manera la elasticidad del vaso aguanta el formato de la circulación. Ahora, primero tengo que lograr tapar esto para que de esa manera ahí las células que están acá vecinas empiecen a dividirse hasta volver a formar, todo esto serían así, las fibras musculares que nos formarían este vaso y volver a formar para poder cerrarlo. Bueno, ¿cómo lo hace la circulación? Generando un coágulo, y ese coágulo taponando este elemento, así tanto de adentro como de afuera, haciendo como una especie de H en el medio, así este elemento no se puede mover, ni este lo puede empujar y ir metiéndolo para adentro, ni porque queda trabado en los dos lugares. Ahora, ¿cómo es que pasa eso? Bueno, eso pasa por las plaquetas. Las plaquetas es una partícula que tiene un montón de pequeños receptores. Y este elemento de un montón de pequeños receptores adentro tiene un contenido. Ese contenido se llama tromboproyectina. Se llama tromboproyectina. Está bajando la temperatura. Tromboproyectina. Trombo es coágulo, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. O sea, es el elemento que va a proyectar la formación del coágulo.
Adelante. Bueno, entonces, ahora, ¿cuándo elimina ese elemento hacia afuera? ¿Qué hace la plaqueta? La plaqueta está testeando todos los elementos que viajan en la sangre, todos. ¿Tá? La cantidad de minerales que hay, la cantidad de proteína, la cantidad de enzimas, la cantidad de glóbulos rojos, la cantidad de glóbulos blancos, la cantidad, o sea, es como por centímetro cúbico, para decirlo de alguna manera, dice, bueno, ¿cuántos tiene que haber de este elemento? Y entre 20 a 30, ¿cuánto hay? Y hay 26, perfecto. ¿Cuántos hay de este otro elemento? Y tiene que haber entre 30 a 90, ¿cuántos hay? 45, bien. Entonces, depende en qué parte de la sangre está, alrededor de ella está testeando cada uno. Pero es un tester como que el aparatito testearía un tester, la temperatura, uno, la humedad, otro, la concentración de presión atmosférica, todos los elementos, ¿no? Es como si yo tuviera un elemento que tiene un montón de tester y toda esa información está en la plaqueta. Y todos esos elementos solo se activan si superan el máximo o si quedan por debajo del mínimo. ¿Tá? O sea, vos tenés que tener 30, entre 30 y 60, si tenés menos de 30 se activa. Y si tenés más de 60 se activa. Siempre haría eso, con diferentes elementos. La cantidad de glóbulos, la cantidad de minerales, la cantidad de agua, la cantidad de proteínas, de enzimas, de hidrato de carbono, en ese lugar alrededor de ella. Todo tiene un valor máximo y mínimo. Si lo supera o queda por debajo, se activa. Y al activarse, ¿qué hace? Se rompe, liberando la tromboproyectina hacia afuera en ese lugar de la sangre, en ese lugar del plasma. En este caso, cuando se rompe un vaso, las plaquetas que van a estar dando vueltas por aquí, que están avanzando en este caso y están por acá, leen la diferencia de presión, la diferencia de densidad, la pérdida de glóbulos, ¿está? Porque los que están acá, yo tengo una cantidad alrededor, pero acá la cantidad se va perdiendo. Entonces, digamos, tester de este lado dice, tendría que haber 20 y hay 0, porque se fueron por este agujero. ¿Está? Y la temperatura es otra, es como, yo me pondría acá, una sería la temperatura, la presión, y acá al lado de la puerta, ¿está? Sería otra, ¿está? Por el intercambio de aire, lo que sea. Entonces, en eso, la plaqueta reacciona, y al reaccionar libera la tromboproyectina. La tromboproyectina se empieza a mezclar con un montón de elementos proteicos plasmáticos que están preparados para eso, y esos me van a formar el fibrinógeno. El fibrinógeno se entra a desparramar a lo largo de ese lugar que activa la plaqueta. Y al liberarse el fibrinógeno, ¿qué hace? ¿Vieron que yo les dije que todos los glóbulos son negativos? Entonces no se pueden chocar entre ellos. ¿Tá? Al ser todos negativos, no se pueden chocar porque se repelen, como si fueran imanes. ¿Está? Debes atraerse, esa parte del imán se repele. Entonces, este es negativo, el de al lado es negativo, el otro es negativo, entonces ninguno puede chocarse con otro. Bueno, a los glóbulos que están acá, en este lugar, viene el fibrinógeno y a esta parte se le pega. Y al pegarse acá, deja al resto negativo y a esta parte la deja positiva. Entonces, los demás glóbulos se le entran a pegar a este, ¿no? Es como en el medio de las alfileres pones un imán, todas se pegan ahí. Levantás y están todas pegadas, ¿tá? Porque tiene otra polaridad. Bueno, estas se empiezan a pegar. Más fibrinógeno se le pega a este por acá. Entonces, otro glóbulo se va a ir pegando a este otro así. A la vez, en estos otros glóbulos que están por acá y otros que están por acá, también va a ir haciendo lo mismo, no lo hacen uno solo. Entonces, se van así, se van adhiriendo y los demás se van adhiriendo a este hasta que este es positivo, ¿está? Y a este también se le adhiere algo negativo, a este algo negativo acá, a este otro acá. Entonces, uno hace así, se le pega a los dos, ¿está? Y entonces, estas pequeñas que se llaman aglutinaciones, que es el comienzo del coágulo, se entran todas, ¿está? Ahora, se entran a adherir así unas con otras, ¿está? Entonces, al adherirse empezar a adherirse así unas con otras, se empieza a hacer un coágulo de más cuerpo, más grande. Eso lo empieza a hacer todo por acá.
La diferencia de presión arrastra, como si uno pincharía una manguera, que saldría el líquido para afuera, arrastra al coágulo. Pero el coágulo va creciendo en la parte interna hasta que en un momento es tan grande que no puede pasar por este orificio y hace como un tapón, de adentro para afuera. La sangre que salió también se está coagulando y queda atrapada en este lugar. Entonces acá se acaba de ocluir la salida de sangre. Entonces ahora, ¿qué pasa? Todas estas células son todas negativas, todos estos glóbulos. Cuando venga el resto de la sangre circulando, ¿se va a poder pegar a este? Y no, porque ¿cómo son? Negativas. Entonces negativa con negativa no se puede pegar. Entonces cuando venga el resto de los glóbulos avanzando, van a pasar por acá. No se van a quedar adheridos porque también son negativos. Cuando se reconstruye, o sea, que se cierra el vaso y demás, las plaquetas que vienen, estas ya no sirven más. Las que vienen atrás no se rompen, y al no romperse no liberan la tromboproyectina, no forman el fibrinógeno, entonces el coágulo paró, no se formó más. ¿Está? Entonces al no formarse más, eso quedó ya cerrado. ¿Qué hace ahora el músculo? Bueno, el músculo empieza lentamente a producirse. Cuanto más grande es el vaso, más días va a tardar en reconstruirse. Cuanto más pequeño es, va a tardar horas. Y esto que queda acá, ¿qué pasa? La sangre, el plasma, ¿se acuerdan que iba rozando una parte del agua contra la pared del vaso? Entonces imagínense acá, con este elemento haciendo protusión, el rozamiento que hay. Entonces ese rozamiento va lentamente aplastando a ese elemento, lo va apretando, y al ir apretándolo, en un momento está completamente así apretado, y lentamente lo va desgastando, hasta que desaparece. Si no terminó de reconstruirlo, bueno, se volvería a romper y volvería a sangrar de nuevo, a generarse un coágulo, ¿está? Porque si se desintegró más rápido que la formación del vaso, en ese caso volvería a romperse una parte y una parte no. Si no, normalmente ya está, se desintegró. Y esto que está acá afuera, ¿qué hace? Se reabsorbe. Esas células ya que están coaguladas se destruyen y se hacen como si fuera un polvo, para entenderlo. Eso empieza a circular y después el propio vaso reabsorbe esos elementos. ¿Está? Pero al poner un elemento que en la circulación a tan alta velocidad choca y cada vez se hacen partículas más y más y más pequeñas hasta ir desintegrándose en partes más pequeñas. Bien, así se genera el mantenimiento de todos los vasos. Todo el tiempo estamos teniendo micro rupturas, ¿tá? No hemorragias. Hemorragia es una pérdida masiva. Todo el tiempo estamos teniendo micro rupturas, pequeños elementos que se van rompiendo todo el tiempo, porque los músculos, por el movimiento, por el aplastamiento al sentarnos, al cruzar las piernas, al hacer cualquier esfuerzo, se van rompiendo pequeños vasitos, que todo el tiempo se van reparando. ¿Está? Bueno, a veces sucede que algunos pacientes pueden tener algunas patologías, que ahora vamos a ver, que pueden empeorar el estado del vaso. Por ejemplo, bien, hay algunos pacientes que aumentan la cantidad de plaquetas. La cantidad de plaquetas es entre 100.000 a 400.000, pero el paciente tiene 600, 700, aumenta el nivel plaquetario. Al aumentar el nivel plaquetario, claro, donde tendríamos que ser una plaqueta cada, no sé, 10 glóbulos, somos 2. Y ahora somos 4, y ahora somos 6. Che, ¿por qué son tantas? Entonces hay una de ellas que reacciona, porque dice, no, tenemos que ser una cada 10, y ahora somos una cada 5. Está mal, reacciono y empieza a generar un coágulo en el medio de la sangre. Entonces la sangre está circulando, tendrían que ir así, una plaqueta acá y después la otra recién tendría que ir como por acá, pero no, ahora tiene todas estas. Este elemento reconoce que hay más de las que debería haber y si hay más, la plaqueta se abre, libera, entonces estas células empiezan a coagularse y empiezan a pegarse unas con otras. ¿Está? Y ahí empecé a generar un trombo. Y ese trombo está suelto en la circulación. Y ese trombo suelto en la circulación, ¿qué puede hacer? Hacer un tapón. ¿Está? Es como si yo en una cañería le pongo una pelotita.
esa pelotita en alguna curva queda atrapada y después vienen más elementos y hace como un dique, va quedando atrapado los elementos atrás de ella. Entonces, esto puede ser que el trombo en la misma circulación se vaya rompiendo en pedazos más pequeños, pero a veces es largo como una lombriz de 1 metro. Entonces se rompe, pero queda de este tamaño. Y al romper y al seguir avanzando, cuando entra en un vaso, capaz que el coágulo es así, y entró en un vaso y hacía esto, y el coágulo tenía este tamaño, cuando quiere entrar por acá no puede entrar. Se lo empieza a empujar, porque la sangre sigue viniendo atrás, ¿tá? Entonces como que lo va martillando, a veces lo logra romper y lo hizo tan finito que pasa por ese vaso. Pero puede ser que encuentre un vaso en el cual no tiene tanta fuerza para poder hacerlo avanzar y ahí se hizo un tapón. ¿Está? Y esto se llama trombosis. ¿Tá? La formación de coágulos en forma espontánea a lo largo de la circulación. ¿Y esto qué me podría hacer? Y me podría taponar un vaso del corazón, entonces ese sector del corazón se quedó sin irrigación. O del cerebro, ¿está? O lo podría hacer en el riñón o en los miembros inferiores, depende, hay órganos que van a ser mucho más peligrosos, estos trombos viajando en la circulación. Por otra parte, también está la situación de que el paciente a veces lo genera, está por una circulación muy lenta. Imagínate que el paciente tiene una patología en donde el corazón se debilita y pasa a tener menos fuerza. Entonces el corazón tiene que empujar la sangre para que vaya y vuelva. ¿Tá? Ahora imagínate que la sangre va más lento. Entonces al ir más lento estoy aplastando sangre. ¿Por qué? Porque si va a una misma velocidad vamos dando la vuelta y volvemos. Ahora si vamos más lento en ciertos lugares nos trabamos. ¿Está? Porque se frenaron unos y los otros vienen atrás y los chocan. Y al chocarlo viene otro atrás y lo choca este. Y al chocarlo viene otro atrás y lo choca este. Cuando en un momento chocaron un montón, la plaqueta dice, ¿cuántos hay acá? Tendría que haber 5 y hay 50. ¿Qué tengo que hacer? Liberar la tromboproyectina y empecé a generar un coágulo. ¿Está? Cuando el paciente tiene un problema, por ejemplo, se llama insuficiencia circulatoria, o sea que la circulación es insuficiente, o sea, está empobrecida. Al hablar de que es insuficiente, quiere decir que el aporte de oxígeno y el retorno de esa sangre nuevamente es insuficiente. Entonces, los lugares más alejados del corazón van a sufrir más, los más cercanos menos. Bueno, la cabeza no está tan alejada, los pies están mucho más. Si yo estoy parado al corazón, a ese corazón que está débil, le va a costar empujar la sangre para la cabeza, porque sería como tirar esto para arriba. En cambio, esto para abajo cae fácil. Entonces a los pies no voy a tener tanto problema. Sí, pero yo necesito la circulación a la cabeza, no a los pies. Porque el sistema nervioso es el que me controla todos los demás órganos y el que me mantiene la actividad de la vida, en realidad. En cambio, los pies no. Entonces, para que el corazón mejore la circulación a la cabeza, ¿cómo lo mantenemos a ese paciente con un problema circulatorio? Acostado, en posición horizontal. Entonces el corazón, al estar a la misma altura que la cabeza, tengo que hacer menos fuerza. Porque antes tenía que empujar esto para arriba y se frenaba. Es como si yo dijera que tengo que empujar esto de acá hasta el techo. ¿Está? No acá al lado, sino de acá hasta el techo. En cambio ahora el mismo trabajo sería como de acá hasta allá. Con menos fuerza de la que empujo para arriba, lograría aumentar el volumen. Y si aumento el volumen, la cantidad de oxígeno que llega va a ser mayor. Ahora, ¿qué pasa hacia los pies? ¿Mejora o empeora? Empeora, porque ahora, antes teníamos la gravedad que nos iba a ayudar a la circulación. Porque yo suelto este elemento, no lo empujo y cae solo. Entonces el corazón hace como si fuera un poquito de esta fuerza. Pero el resto de la fuerza la haría la gravedad, ¿está? Para poder llevar la sangre hasta los pies. Ahora, cuando yo estoy acostado, esa fuerza repartida en esa distancia es pobre, por eso tiene el paciente la insuficiencia circulatoria. Entonces, en ese caso,
los pies en el paciente se van a empezar a ver cianóticos. Cianosis es el color azul en un tejido por la disminución de oxígeno y el aumento del dióxido de carbono. Es el color azul en un tejido por el aumento del dióxido de carbono y la falta de oxígeno. Y eso se produce porque la circulación está dando vuelta más lento. Entonces las células producen dióxido y la sangre le trae el oxígeno, pero si la célula va produciendo más rápido de lo que la sangre le vuelve a cambiar, ¿no? Normalmente la sangre viaja tan rápido que la célula produce uno de dióxido y entonces dice toma dióxido, dame oxígeno, uno por uno. ¿Está? Pero ahora esta sigue produciendo y esta cada 5 le trae uno. ¿Está? Acá te traje uno de oxígeno, bueno, toma uno de dióxido, me quedan 4, bueno, después te lo saco. Listo, toma uno, me siguen quedando 4, me siguen quedando 5, me siguen quedando 6. Entonces todo eso empieza a quedar acumulado entre medio de los tejidos, ese dióxido de carbono. Porque el retorno circulatorio está muy empobrecido. Eso me puede hacer coágulos, porque esa sangre empieza a comprimirse por la cantidad de elementos que empieza a haber en ese lugar, porque el retorno es tan lejos que me cuesta retornar, entonces hay elementos que empiezan a quedar, los más pesados quedan y los más livianos vuelven. Entonces ahí se empieza a generar lo que se llama edema, que es retener líquido entre medio de los tejidos. ¿Ese líquido de dónde sale? De la sangre. La sangre salen elementos hacia las células, pasan entre medio de las células y vuelven a la sangre. Continuamente, o sea, la sangre viene con 100, elimina 50, pero siempre tiene 100, porque por acá está dando 50 y por acá están entrando 50. ¿Está? Entonces, todo el tiempo la célula tiene, digamos, 100, da 50 y recibe 50. Entonces, todo el tiempo hay intercambio de la célula con la sangre y de la sangre con el tejido, todo el tiempo. Y entonces de esa manera voy intercambiando desde nutrientes hasta toxinas, minerales, agua, ¿no? Todo el tiempo. Este está acá, este sale, este entra, este sale, este entra. Entonces, este tiene 100, pero da 50 y acá recibe 50. Entonces sigue teniendo 100. ¿Está? Así continuamente. Las células y los tejidos en sí, exactamente igual. Bueno, pero ahora este da 100 y vuelven a entrar 25. Da 100, entran 25. Entonces están reteniendo en algún lugar esos 25, que puede ser que sean acumulativos y cada vez sean más, o a veces no. Entonces, ahí lo que vamos a ver, en ese caso, de hacer un tejido externo, vamos a ver una inflamación, se va a empezar a inflamar los pies, las piernas y demás. En esto, eso me puede dar que al inflamarse el tejido aprieta el vaso, porque si el intercambio era parejo no hay problema, pero como ahora me quedo elementos de más, ocupan más espacio. Al ocupar más espacio, aprieto a este elemento. Entonces al apretar empeoro más la circulación todavía. ¿Está? Y la sangre que viene avanzando acá la estoy estrechando. Entonces las plaquetas reaccionan porque los espacios son más reducidos, el ambiente de la cantidad de volúmenes cambia, las retenciones de líquido, todo cambia ahí. Entonces se empieza a formar un coágulo y ese coágulo empieza a volver en la circulación al corazón y de ahí puede ir a los pulmones. Y si llega a los pulmones me puede tapar un vaso. Cuando se tapa un vaso, se llama embolia, en este caso al ser formada por un coágulo, está una embolia trombósica, porque la generó un coágulo. Al quedar sangre atrapada en ese lugar, los glóbulos se van a coagular y voy a tener un coágulo cada vez más grande. Pero el plasma, que está compuesto por una gran cantidad de agua, no se coagula, porque lo que se coagula son las células sanguíneas, no el agua que está en la sangre. Ese agua que está en la sangre empieza a retenerse, porque llega un chorro de sangre, una parte de las células se coagulan, el agua queda acá. Llega otro chorro, las células se coagulan, el agua queda acá. Entonces cada vez tengo más agua. Entonces ese vaso está cerrado hacia un lado por el coágulo, pero acá está reteniendo un montón de líquido.
acá se va formando un coágulo enorme que me va taponando todo esto, pero también tengo un volumen de líquido, de agua, que se acumula. Y el vaso de vez explotar, porque se iría estirando, 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 y de vez, ¡pum!, explotar como si fuera un globo, ¿qué hace? Se raja. Genera como micro rajaduras. Y al generar micro rajaduras es como una manguera de tela que le meto presión y empieza a chorrear agua para afuera. Cuando le metí poca presión, son gotitas, le meto mucha y se ve mucho más. Entonces, esto empieza a liberar líquido así para todos lados. Y al liberar líquido, esa agua me quedaría en los pulmones. Y al quedarme en los pulmones me entra menos aire. Y al entrar menos aire, ahora tendría un edema de pulmón. Exacto. Agua acumulada en los pulmones. Esa agua no viene de que el paciente la aspiró, que también puede ser un edema a través de eso, lógicamente, ¿no? Pero no es en este caso. En este caso es generada por una embolia, generada por un coágulo que está taponando un vaso, y esa es parte de la sangre, que es el agua, que se va extravasando y comprimiendo al tejido pulmonar. Y al comprimirlo, aplastarlo, entra menos aire. Porque el pulmón es como si fueran un montón de globitos que cuando entra el aire se inflan. Pero si vos aplastás a todos esos globitos, cuando entra el aire no los permitís que se inflen. Y al no inflarse, va a haber entrada de menos aire. Si ahí entra menos aire, hay menos oxígeno. ¿Está? Entonces, en todo esto, también tendría la formación de estos tipos de trombos. Por otra parte, a veces también tenemos que las arterias se van taponando por los factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo, serían el sedentarismo, ¿está? El exceso de grasas, de colesterol, de minerales, de proteínas, de enzimas en la sangre, que eso sería por la mala alimentación y el sobrepeso, ¿está? Porque todo lo que comemos va a terminar en la sangre. Porque el aparato digestivo lo diluye, lo manda al hígado, lo metaboliza y todo eso lo manda a la sangre. Una gran parte de eso es utilizado en nuestro organismo, otra parte es desechado a través de la orina. ¿Está? Pero si yo tengo muchos elementos de más, no los puedo consumir y tampoco los llevo a desechar. ¿Está? Porque el riñón dice, bueno, el riñón es el que filtraría la sangre y dice, bueno, yo te puedo filtrar, no sé, 1000 por hora. Pero si hay 10.000, hay 9.000 que no voy a poder filtrar. Digo, bueno, en las próximas horas sí, pero ahora hay 9.000 más, ahora hay 9.000 más, porque el hígado, ¿qué hace? Acumula y va tirando una gran parte de estos elementos a la circulación, en la digestión, para ir haciendo un proceso más lento. Entonces, en todo esto, lo que iría pasando es que se empezaría a formar como el sarro en una cañería. ¿Vieron el sarro en una cañería? Que el agua caliente lo que hace es cambia la polaridad de los minerales, y al cambiar la polaridad estos minerales se pegan entre sí. ¿Está? Y adelante. Y también se pegan a la pared del caño. ¿Está? Por eso hoy en día hay caños que tienen la misma polaridad que estaría con el agua caliente, entonces no permite que esos minerales se peguen a la pared. ¿Está? Entonces uno miraría el vaso así, y esto iría generando como un sarro de un lado así y del otro, reduciendo el espacio por el que viaja la sangre. Y si vos entras a reducir el espacio en el que viaja la sangre, obligás al corazón a hacer más fuerza, porque antes tenía que meter toda esa sangre por este espacio tan grande y ahora la tiene que meter por este espacio más pequeño. Pero el volumen de sangre siempre es el mismo. Entonces lo que empieza a hacer es más fuerza. Entonces el corazón tiene que hacer más fuerza y ahí empiezan las patologías cardiovasculares. ¿Está? Y si yo achico el tamaño, al hacer más fuerza, aumento la presión de la sangre, ¿no? ¿Está? Porque si yo soplo por un caño así, digo, bueno, soplaste 1 litro de aire. Bueno, ahora el cañito no es más así, se tapó, es así de chiquitito. ¿Y cuánto aire necesitas meter? ¿1 litro? Menos de eso no.
¿está? ¿Qué vas a tener que hacer? Más fuerza. Entonces va a ir el aire con mayor presión para pasar por ese lugar. Empieza a aumentar la tensión arterial, la presión sanguínea, ¿está? Y eso afecta a la circulación, afecta a la permeabilidad de los elementos, empieza a afectar al corazón porque gana en esfuerzo y no hay buena nutrición. Porque encima la cantidad de elementos que van quedando pegados acá van empeorando la nutrición del corazón, del cerebro, de los músculos, del hígado, del intestino, todo eso se empeora nutricionalmente, ¿tá? Porque empeora la permeabilidad y demás. Y en algunos hay un sobretrabajo para tratar, por ejemplo, en el riñón, de eliminar todo ese excedente, o del hígado de acumular todo lo que más puede para liberar lo mínimo posible a la sangre. Entonces ahí empieza el hígado graso, el aumento del colesterol, porque dice, bueno, ¿y qué hago con todo esto que sobra? Bueno, puedo hacer triglicéridos, puedo hacer colesterol, ¿está? Y me lo saco de encima, debes hacer estos otros elementos. Claro, pero cuando lo libera, esos elementos también se pegan a la pared de la arteria, ¿está? ¿Y por qué se pegan? Porque si los elementos que viajaran estarían en una cantidad, a la velocidad que viajan, no se toparían. Pero en cambio acá viajan tanto que hay ciertos lugares en donde el vaso está un poquito rajado y ahí empiezan a anclarse. Y al empezar a anclar uno, otro, es como que se forma un dique. Y los que vienen atrás se pegan a este, los que vienen atrás se pegan a este, y cada vez, entonces, en ese vaso que se pegaron así un poquitito, ahora se pegaron este poquitito más, y ahora se pegaron este poquitito más, y este poquitito más, entonces cada vez se va generando una turbulencia, está en esa circulación que antes no había, porque antes la sangre iba a una velocidad común, pero en cambio acá va más rápida por acá ahora, y hacia acá va más lenta, ¿no? Como en un río, y entonces va empujando los sedimentos lentamente hacia afuera. Al empujar esos elementos, si serían consumidos, al tener actividad física y demás, no pasaría, pero al no haber nada de eso, se van pegando acá. Y el corazón no ayuda. ¿Por qué? El corazón es un músculo, y todo músculo, cuando le aumentás la actividad, le aumentás la fuerza, le aumentás la potencia, le aumentás la elasticidad, ¿no? ¿Tá? Uno va, no sé, al gimnasio, levanta pesas, o le da la bicicleta, o sale a caminar y empieza a correr, y entonces el músculo se va poniendo más fuerte, porque el músculo lo que va haciendo es eso, a más estímulos que tiene, más fuerza, más potencia, más flexibilidad, más elasticidad. Y si yo le doy menos fuerza, y si yo lo dejo, ¿qué hace? Se achica, ¿no? Por ejemplo, un yeso, le pongo al paciente porque tuvo una fisura, una fractura. Durante un mes le puse el yeso, le saqué el yeso, ¿cómo está el brazo? Blanco. Flaquito, está todo flaquito, finito. ¿Y por qué? Porque el músculo estuvo inactivo. ¿Quién mueve al músculo? El sistema nervioso. El músculo no es autónomo, no se mueve solo. Entonces el sistema nervioso dice, ¿para qué le voy a seguir enviando tanta electricidad cuando tengo el yeso si no la gasta a esa electricidad? ¿Por qué no la gasta? Porque no puede moverse. Entonces al enviarle 100 le envío 80, y al enviarle menos electricidad el músculo perdió masa, y al enviarle 40 y cada vez va perdiendo más masa. Al corazón, cuanto más sedentario es el paciente, más fuerza pierde. ¿Tá? Entonces al perder potencia, al perder fuerza, no tiene arrastre, porque si tendría buen arrastre, estos no pasarían, porque vendría la circulación y arrastraría cualquier elemento que quedó pegado a la pared, y lo levantaría, y al levantarle lo haría chocar contra las paredes, lo rompería en pedazos. Pero en cambio acá empieza a haber algo que se llama decantación. La decantación, o sea, yo tengo un agua con arena, la muevo, está, porque tengo una buena circulación, entonces hay una turbulencia. En cambio, si ahora esta agua iría avanzando tan despacio, ¿qué haría la arena? Sería el fondo. Entonces todo eso se pegaría en el fondo, y se pegaría en todos los bordes. Y ahora no tengo la pared lisa como esa, ya tengo una pared granulosa, entonces ya se adhieren más elementos, ¿está? Y ahora es más grande y se adhieren cada vez más. Le puedo sumar, aparte de la mala alimentación, el sedentarismo, la nicotina, está el alcohol, el sobrepeso, está
el aumento del colesterol, el aumento de los triglicéridos, bien, todo eso también van siendo elementos que van generando esa adherencia. Y al generar estos elementos hay lugares en donde se van haciendo así como lomas. Entonces, mirás el vaso este y el vaso va haciendo algo así. ¿Cuál es el problema de esto? Que puede venir la sangre acá y empezar a quedar trabada en estos lugares. Y al quedar trabada en estos lugares, ¿qué empieza a producir? Coágulos. ¿Está? Y se viene y se hace un coágulo y acá se hace otro y mirá cómo se estrechó ahora acá el paso de la sangre, armando como un embudo. Y al hacer eso, empieza a hacer toda una turbulencia, empieza a sedimentar y ahora empieza a formarse un montón de coágulos acá atrás. Eso hace que todo ese volumen de sangre que antes pasaba por el tamaño de este vaso, ahora no puede pasar. Viene toda esta sangre por acá atrás para pasar, pero por acá puede pasar este hilito nada más. Entonces vienen 100 y pasan 10. Entonces toda la irrigación, oxígeno, minerales, nutrientes, agua que le estábamos llevando a ese tejido, disminuyó. Tanto que el tejido empieza a sufrir la falta de oxígeno, nutrientes y demás. Si eso es en el cerebro, eso es en el corazón, eso es en los miembros inferiores, en el hígado, en el páncreas, en los riñones, y eso se llama isquemia. ¿Está? Una isquemia, el sufrimiento de un tejido por la disminución del aporte de nutrientes y de oxígeno, generados por la sangre que está dando menos aporte porque hay embolias, hay elementos que están generando como embudos en donde se reduce la circulación. Si esto pasa en el corazón, a una isquemia la vamos a hacer, popularmente la llamamos como preinfarto. ¿Está? Y la palabra infarto, ¿qué significa? La muerte de un tejido. Para hablar del corazón hablaríamos de infarto de miocardio. ¿Está? Mio es músculo, músculo del corazón. Infarto de miocardio. ¿Está? Infarto del músculo del corazón. Bueno, ahí ese pedazo del músculo del corazón se murió. No todas las células tienen división celular. Las neuronas no tienen división celular. Que forman el cerebro, forman los nervios, forman la médula espinal, forman el cerebro. Entonces, si se mueren esas, puede ser que otras en otro lugar reemplacen esa actividad o no. Entonces, ese paciente, esa función no la tendría más. ¿Está? O otras que no tienen división celular son las fibras miocárdicas. Yo tengo una cantidad y si se mueren tengo menos para hacer el mismo trabajo, ¿no? Se dice como si tuvieras 20 caballos tirando de la carreta, se murieron 2 y vos no podés generar 2 caballos nuevos. ¿Está? El resto de los tejidos hace eso, se mueren 2 células, entonces las otras 2 que están acá atrás, ¿qué hacen? Se dividen. Entonces volví a tener 20. ¿Está? Y ahora se muere la de atrás, se divide la de atrás y volví a tener 20. ¿Está? El miocardio no puede hacer eso. Entonces ahora tendrías, tirando esta carreta, bebés 20, 18. Bueno, hay que ver cómo están la salud de estos caballos, para decir de alguna manera, ¿no? Una cosa sería tener 20 caballos en donde 18 tienen un buen estado de fuerza, entonces ahora pueden hacer la fuerza de 20. ¿Está? Ahora imagínate tener 20 caballos desnutridos y se murieron 2. Ahora esos 18 le tenés que decir, bueno, vos hacías la fuerza que tenés que hacer ahora, más un poquito más. Pero mirá, no tengo fuerza ni para aguantar la que hacía antes, menos para hacer más todavía. Entonces si no logro hacer eso, no va a haber latido. ¿Está? Entonces el corazón no tiene fuerza, no tiene potencial para poder contraerse, y al no poder contraerse no bombea la sangre, se murió el paciente. ¿Está? Entonces, si es una isquemia, si es un preinfarto, es el sufrimiento de un tejido. El tejido está sufriendo. El sufrimiento puede ser enorme,
o puede ser pequeño. Por eso las dos situaciones son iguales de peligrosas para llegar a la muerte del paciente. ¿Está? Porque vuelvo a repetir el ejemplo. Vos tenés 20 caballos, se murieron 2, pero los otros 18 están bien, bueno, no hay tanto problema, eso solo quedó a este lugar. Ahora vos tenés 20 caballos, se murieron 2 y los otros 18 están desnutridos, débiles, y vos le estás pidiendo que hagan más fuerza de la que hacían antes, no la logran soportar y terminó de los dos igual, no pudiendo bombear la sangre en un paro circulatorio, del cual en este caso, como no es un problema eléctrico, el paciente no va a salir por la actividad funcional que no puede seguir ejerciéndola las fibras musculares porque están tan debilitadas que encima las sobreexigís que no pueden seguir avanzando, contrayendo. Entonces, esa situación, a ver, si el tejido tiene que recibir 100 y recibe 99, está en isquemia, pero si recibe 10, también está en isquemia. Y el sufrimiento no es el mismo. ¿Está? Entonces, capaz que acá está aguantando, pero en cuanto se murió uno más, o medio más, o una décima, desencadenó que entre todos no puedan empujar y generar el latido. ¿Bien? Todos estos nos formarían coágulos. ¿Y cuál es la última gran situación que nos forman coágulos? Lo que llamamos la arterioesclerosis. Arterioesclerosis es una patología congénita casi todas estas, los factores de riesgo se pueden reducir hasta a veces hasta hacerlos desaparecer, ¿no? Hay pacientes que genéticamente generan colesterol alto, entonces es difícil de sostenerle el nivel de colesterol, o tienen un hígado graso y es una situación difícil de bajarle los triglicéridos. La dieta a largo plazo es la única solución, más allá de la medicación en un principio. Bien. La arteriosclerosis, ¿qué dice? Es la deformación de las paredes arteriales. La arteria es como si fuera un tubo formado por músculo de esta manera, que tiene que aguantar el paso de la sangre. Así sería, está la arteria. Y acá entre medio de siempre, de todos lados, ¿no? Entre medio de todas las fibras musculares, siempre hay células grasas. Si yo miraría acá viajaría la sangre, así, y entre medio de las fibras musculares hay células grasas, en todos lados, ¿no? Que son estas, cuando engordamos, las que tienden a crecer más, porque el músculo no crece, crece las células grasas. O sea, lo explico rápido. Uno tendría el músculo así, este sería el músculo, y acá tendrías todas las células grasas así. ¿Bien? ¿Por qué están ahí? Porque le dan energía al músculo. El músculo, como se contrae, se relaja, no tiene mucha capacidad de guardar cosas. Entonces se utiliza como bodega a la célula grasa. Entonces la carga de energía para generar una actividad. ¿Está? Entonces cuando genera la actividad se gasta lo que va recibiendo de la sangre, necesito un poquito más, tengo la célula grasa para poder consumir. Bien, ahora imaginemos que este músculo consume, para decirlo de alguna manera, 100 de energía. ¿Está? En donde él gasta 80 de energía, el músculo, y el resto, los 20, los gasta las células grasas. Pero hoy la persona comió 200. ¿Está? No comió 100 de energía. Para no hablar de calorías, de elementos, hablamos así, energía. ¿Qué pasa? Al músculo tiene que ir a parar, a algún lado tiene que ir a parar estos. ¿Está? Entonces dice, bueno, a ver, ¿a quién le puedo dar? El músculo dice, mira, yo consumo en base a la actividad que tengo. Más actividad, consumo más. Menos actividad, consumo menos. ¿Está? Entonces, en este momento yo consumo 80. ¿Está? A estos 200 le vamos a sacar 80. Y el resto que los consume, la célula grasa. O sea que ahora consumiría 80 el músculo y 120 la célula grasa. ¿Está? Y ahí tendría los 200. Pero ahora esas células grasas aumentaron en tamaño para poder captar esa energía. Y después de 200 pasamos a 300.
El músculo dice, si yo sigo con la misma actividad, consumo lo mismo. ¿Está? Y ahora las células grasas, ¿cuánto consumen? 220. ¿Está? Y entonces ahora las células grasas ocupan más espacio. Al ocupar más espacio, las fibras musculares se van a entrar a separar más, porque las células grasas ocupan mayor cantidad, ¿no? Entonces, así vamos aumentando de peso. No ganamos masa muscular, ¿está? En este caso, estamos perdiendo fortaleza en el músculo, elasticidad, flexibilidad en el músculo y estamos ganando peso. Cuando ya no pueden ocupar más espacio, ¿qué hacen? Bueno, no importa, si me das 400 me divido y donde había una célula ahora hay 2. Entonces ahora te acepto hasta 1000 calorías. ¿Está? Entonces siempre van pudiendo captar cada vez más cantidad, ¿no? Por eso cuando hacemos una dieta, lo que hacemos es empezar a restringir la carga calórica. A restringir la carga calórica a que consumía esto, y le digo, no, ¿sabes qué? Te voy a dar 200 a vos. Dice, pará, el músculo dice, primero como yo, después lo que te queda, lo comés vos. Entonces yo como 200, ¿cuánto te quedó? 120. Dice, no, reparto, bueno, a vos no te tocó nada, a vos no te tocó nada, a vos no te tocó nada, o un poquito para cada una. ¿Está? Entonces todas están ansiosas de comer más, digamos, pero de esa manera, ¿qué hace? Obliga a la célula grasa a retraerse hacia atrás para ocupar ese elemento. Si encima empiezo a caminar o empiezo a hacer una actividad física, el músculo ¿qué hace? Come más. Entonces de comer 80, ahora como 120, te queda menos a vos. Entonces rápidamente empiezo a retraer el elemento graso y rápidamente empiezo a ganar masa muscular. ¿Está? En esa situación. ¿Está? Bueno, acá lo que pasa en la arteriosclerosis es que la pared de la arteria se entran las células grasas a agrandar. Entonces son así, y si miramos ahora esas fibras musculares, las células grasas después de un tiempo, esto tarda años, ¿no? Las células grasas ahora cada una empezaron a medir esto. Y esto no tiene que ver con la alimentación del paciente. Lógico, cuanto peor se alimenta el paciente, le puedo sumar todas las otras patologías que hablé antes a estas. ¿Está? Porque le puedo agregar el sarro ese en la cañería, la sedimentación que se va pegando por acá por dentro, ¿está? La formación de coágulos, la formación de tapones, ¿no? A esta patología. ¿Bien? Y bueno, y ahora esas células grasas empiezan a ser así, cada vez más grandes, y son tan grandes que empiezan a deformar la pared de la arteria. Entonces, la pared de la arteria ahora está completamente así, deformada, y ya se empieza a estrechar. Hasta que a veces en algunos momentos mirás la arteria y tiene lugares que van así. Porque acá voy teniendo como esas capas de grasa que van empujando en unos lugares más que en otros y me generan diferentes cosas, como en este lugar queda casi cerrado y es una embolia. Una embolia, imagínate como un embudo. ¿Está? A veces es un embudo que no deja pasar nada y a veces deja pasar el 5%. Nada, básicamente. Entonces se estrechan estos lugares y hay otros lugares que se agrandan por completo. Y al agrandarse, ¿qué me pueden hacer acá? Coágulos. Es como en un río que hace como una bahía. Entonces el agua queda estancada ahí. En cambio por acá va con gran caudal, en cambio el agua ahí queda estancada. Porque siempre la empuja para ese lado y la atrapa ahí. Entonces los glóbulos que vienen por acá no se pueden ir, porque los que pasan por acá pasan de largo. ¿Está? Es como que vengo en la marcha esta. Vengo por acá, me quedé trabado acá y yo quiero dar el pasito para acá para pasar, pero no puedo porque siempre pasando uno. Y como es negativo como yo, no me deja acercarme porque es como un imán. ¿Está? Entonces quedé atrapado. Vienen los demás, quedan atrapados atrás mío, en un momento somos tantos, las plaquetas reaccionan,
porque hay demasiada cantidad en este lugar y se generó un trombo, se generó un coágulo que quedó atrapado en este lugar, y acá quedó otro, y acá quedó otro, y acá quedó otro más. Entonces empieza a cerrar el vaso. Si eso se produce en el corazón, eso nos puede terminar generando en las arterias del corazón, las arterias coronarias, y infartos, preinfartos, hipertrofías ventriculares, insuficiencias circulatorias, las patologías que estábamos hablando. En todo esto, bueno, se trata de hacer una angioplastía, que es ir metiendo un catéter y tratando de ir dilatando estos lugares, comiéndose un poco del tejido que está pegoteado a la pared, Entonces se va tratando de reconstruir parte de la pared. Y cuando no, se puede poner también un stem. Un stem es como ponerle un tubito en esto. Entonces, al poner un tubito así acá, ahora esto quedaría con este calibre. 1, 2, lo que necesite. Entonces la sangre ahora aumentaría el flujo, porque puede pasar todo por ahí. Esos STEM hoy en día también tienen medicación que van liberándola a la sangre para evitar la sedimentación y demás. Bien. A muchos de estos pacientes que están en el hospital nos pueden entonces, al estar acostados, formar coágulos. Algunos porque ya vienen con hipertensión, con patologías cardiovasculares y demás, a otros porque son sedentarios, a otros porque tienen otras patologías, pero todos, al estar acostados, aumenta la probabilidad de generar esos coágulos cuando el paciente tiene un problema circulatorio. ¿Y qué le vamos a dar a estos pacientes? Anticoagulantes. El anticoagulante que más vamos a dar es la heparina. Que la solemos aplicar en forma subcutánea. Bien. La mayoría de las veces se puede aplicar en el abdomen. Bien. Y en esto va a depender. Hay veces hay pacientes que la aplicamos 3 veces por día, otros una. Después la mayoría, todos los pacientes internados van a tener una vía de suero. Entonces es un elemento extraño adentro de la vena. Y ese elemento extraño adentro de la vena se pueden hacer coagulitos alrededor, porque eso me está interponiendo la circulación, ¿no? Es como un caño que fluye un elemento y yo le metí otro en el medio así. Entonces la sangre que viene puede chocarse acá, alguno quedarse ahí y coagularse. Entonces, si tiene anticoagulante, eso no va a pasar. El anticoagulante lo que hace es disminuye la velocidad de coagulación, no que no coagula. Entonces al formar más lentamente un coágulo, le doy más probabilidad que ese coágulo se rompa en la propia circulación. ¿Por qué? Porque si se forma y es duro, aguanta las embestidas de chocar contra las paredes. Imagínate un adoquín, se forma rápido y se hace un adoquín. Entonces lo vas chocando contra la circulación y no se degrada. Pero ahora imagínate que al tardar más tiempo en tomar esa forma, es como si fuera un papel mojado. Iría chocándose del mismo tamaño y se iría desintegrando. Entonces, no es que voy a evitar que lo genere, sino voy a hacer que no tenga rigidez y no se tapen los vasos. Lo bueno que tiene la heparina es que si a las 8 o 12 horas la dejas de dar, el paciente recupera su velocidad de coagulación. En cambio hay otros medicamentos, la warfarina, por ejemplo, o el Sintrom, que es un elemento que se utiliza mucho en pacientes con problemas cardiovasculares, bien, fuera del hospital, tarda casi una semana en perder lo acumulado a nivel de la sangre. Por eso es importante al paciente cada tanta cantidad de tiempo, una vez al mes, cada 10 días, depende los valores o a veces hasta menos de estos elementos que le estamos dando, se hace una velocidad de coagulación, ¿no? Hoy en día hay unos reactivos que son iguales a los de la glucemia, pero parece más el de Levatese en realidad que los de la glucemia, porque vos le tirás la gotita de sangre y te hace unas rayitas. Entonces, si te hace la rayita de igual, está perfecto. Si te hace menos,
hay que darle más medicación, y si te hace de más, está pasado. Y si te hace varias, hay que dejar de... Entonces te va diciendo la línea, por 3 días no, por 1 día no, o por tanta cantidad de dosis no, entonces se suman las dosis, y bueno, a este paciente le doy eso en 3 días, en 5 días, este tiempo no. Entonces a ese tiempo volvés a repetir y te tiene que dar normal, ¿está? Entonces, bueno, ahí vamos viendo el mantenimiento, porque si no al paciente, imagínate, que al anticoagularlo con tanta cantidad, se sienta el paciente, se levanta y tiene 2 hematomas en la cola. Y pasaron 3 días y tiene unas manchas enormes, o en la planta de los pies, por pararse, o está acostado durmiendo y tiene una mancha en la cara, o va a deponer y sangra, ¿está? Porque genera un mínimo rozamiento de la materia fecal un poquito dura contra la pared del intestino, y en donde sería agüita, es sangre directamente, y como no para, va a acumular y después va a salir un chorro de sangre. Estornuda al paciente y empieza a tener epistasis, que es el sangrado de las fosas nasales y de la nariz, y eso está repasado de este síndrome. A veces pasa. ¿Esto puede estar, con síndrome puede llegar hasta el resto de la vida? ¿O sí. Sí. Claro, porque mi mamá sufrió eso de trombosis. Sí. Y le dijeron que por vida, por ahora, de por vida tiene que tomar síndrome. Sí. Cuando es el síndrome, la mayoría es así, es como el paciente diabético. ¿Está? Acá el problema no es que genera plaquetas de más. También, si el paciente genera plaquetas de más, va a tener esta patología, como dije, pero a veces es que los vasos están tan estrechos que tendría que tener, para que las plaquetas no reaccionen, 1/4 de las plaquetas, en realidad. O sea, si el vaso tenía este tamaño, que tenga entre 100.000 o 400.000 está bien, pero ahora los vasos tienen este tamaño. Entonces la sangre se está frenando todo el tiempo, por todos lados. Entonces las plaquetas están reaccionando en millones, está por todos lados. Entonces está generando microcoágulos, y es por todos lados, que en algún momento esos coagulitos, como si fueran pelotitas de ping pong, se van a ir juntando, y en un momento, un día va a tener más fuerza que otro, y ahí va a generar un taponamiento, o en el cerebro, o en el corazón, o en el riñón. Está generando una patología mucho más grave, desde una ACV hasta un infarto, hasta una insuficiencia renal en el paciente. Bueno, vamos a hablar un poquitito del aparato circulatorio. El aparato circulatorio está formado por la circulación mayor, la circulación menor, la circulación mayor, la circulación menor, los vasos, que serían las arterias y las venas, y el corazón. La circulación mayor, como dice el título, es la vuelta más larga que realiza la sangre, ¿está? Y sería el viaje de la sangre que va desde el corazón, que ya lo vamos dividiendo así en 4 cavidades, en un esquema, hasta los tejidos. Es el viaje de la sangre, del corazón a los tejidos. ¿Y qué son los tejidos? Todos, el cerebro, los huesos, el músculo, la piel, el hígado, el páncreas, el intestino, el riñón, todos son tejidos, ¿está? Entonces sería el viaje de la sangre del corazón hacia todos los tejidos del organismo, los más cerca y los más lejos, como el pie, ¿está? O la cabeza, ¿bien? Entonces esa sangre iría del corazón a los tejidos llevando sangre con oxígeno, ¿no? O2 oxígeno. ¿Quién llevaría el oxígeno? El glóbulo rojo, ¿no? Era el que transportaba el oxígeno. Y ahora la sangre le deja el oxígeno a la célula lo toma, se lo da a la mitocondria lo transforma en energía. Mientras va haciendo esto, el glóbulo rojo va produciendo la hemoglobina de nuevo,
¿Está? Y entonces la célula produjo dióxido de carbono y lo saca de la célula. ¿Y quién se lo lleva? El glóbulo rojo. Y ahora el glóbulo rojo vuelve la sangre desde los tejidos al corazón con sangre con dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Entonces, acá, a la altura de los tejidos, hay un intercambio de gases. Hay un intercambio de gases que se va a dar entre la sangre y los tejidos. Los que intervienen de la sangre es el glóbulo rojo y los que intervienen en el tejido son las células. El glóbulo rojo le da oxígeno a las células y las células le da el dióxido de carbono al glóbulo rojo. Este intercambio de gases lleva el nombre de respiración celular. La sangre con dióxido de carbono llegó al corazón y el corazón no puede hacer nada con el dióxido de carbono porque no se comunica con el espacio externo. ¿Y por qué llega al corazón? Porque el corazón es una bomba que empujó la sangre a los tejidos y como en un circuito, ¿no? Fue y volvió. Pero fue con un contenido y volvió con otro. ¿Qué hace ahora? Vuelve a agarrar la sangre y la envía al pulmón. Entonces, tenemos ahora la circulación menor. ¿Por qué se llama menor? Y porque es una vuelta más corta. Porque está entre el corazón y los pulmones, que están al lado. Corazón, pulmones, corazón. ¿Está? Entonces es una vuelta bien cortita. Entonces tengo a ese corazón, así, dividido en 4 cavidades, y le vamos a dibujar un pulmón. Y ahora la sangre parte con dióxido de carbono del corazón a los pulmones. Deja el dióxido de carbono en el pulmón, que cuando inspiramos lo vamos a cargar con aire con oxígeno. Entonces todo ese oxígeno va a pasar al glóbulo rojo. Bien, y ahora vuelve la sangre con oxígeno al corazón. ¿Está? Entonces acá, a la altura del pulmón, también hay un intercambio de gases. Ese intercambio de gases se va a producir entre el pulmón y la sangre. El pulmón le va a dar, ¿qué parte del pulmón interviene? Se llama alveolo, que es la parte más pequeña, y la parte de la sangre se llamaba el glóbulo rojo. ¿Qué hace el glóbulo rojo? El glóbulo rojo le da dióxido de carbono al pulmón, al alveolo, y el alveolo le da el oxígeno al glóbulo rojo. Este intercambio de gases se llama hematosis. Hematosis. Las dos circulaciones van a estar unidas. Esto sería el pulmón, esto serían los tejidos, esto es el corazón, entonces la sangre me parte del corazón con oxígeno hacia los tejidos. Deja el oxígeno en los tejidos y vuelve la sangre ahora de los tejidos al corazón con dióxido de carbono. Esa sangre con dióxido ahora parte del corazón a los pulmones, dejando el dióxido de carbono en el pulmón y volviendo ahora con oxígeno
al corazón, para nuevamente comenzar una nueva circulación. ¿Está? El corazón, que sería esto, como vemos, es una doble bomba, porque empuja la sangre hacia la circulación mayor y empuja la sangre hacia la circulación menor. Hacia la mayor le lleva el oxígeno y los nutrientes. Vuelve la sangre con el dióxido y las toxinas. ¿Está? Y lo que produce las células también. ¿Está? Todo junto. Lo que produce lo gasta otro tejido. Y las toxinas las elimina el riñón. Entonces acá se llamaría esto respiración celular. Y a esta parte se la llamaría hematosis. ¿Bien? Bueno, tomamos un pequeño recreo y seguimos acá.